Bien. Sí, todo eso. Ahí está. Sí, pueden ir anotándose por el chat, como para estar un poquito más ordenados a la hora de hablar, y también, bueno, aquellos que por ahí prefieran, ya pueden ir interviniendo con sus sentires, sus emociones, sus ideas, con lo que les ha dejado hasta ahora estas jornadas. En el Padlet, en el enlace que acabo de poner del Padlet. A mí me gustaba pensar que hace 530 años nos dominaron con mapas, estrellas, rutas, intereses bien distintos a nuestra América, ¿no? Y que me parece que estos 2 días de trabajo, más nuestras propias biografías, las vitales, las profesionales, las académicas, las amicales, nos ayudaron o nos están ayudando a repensar esa herida desde otro lugar y nos estamos ayudando de la narración para eso, ¿no? Me gusta Deleuze cuando distingue relato de narración, ¿no? Como esa acción activa. Y la narración nos permite hacer historia, entonces me parece que este rato compartido nos ayuda a pensar esas narrias, ¿no? Narración viene de narrias, eso me enseñó una vez Cristina Nosei, una compañera y amiga que hace mitología griega acá y latinoamericana. Y narración viene de narria, un trineo, uno de los trineos más antiguos de los vehículos humanos, y quien llevaba la narria transportaba el mensaje. Entonces, la narria transporta un significado. Eso me parece que es maravilloso porque ese significado lo atraviesa a la persona que lleva, lo construye, lo resignifica, lo historiza, lo humaniza, lo problematiza, lo hermana, diríamos en la tarde de hoy, ¿no? Entonces, me parece que un convite que nos está quedando para esta carta fundacional es que esos mapas de antaño y esas estrellas y esas rutas ahora son una invitación nuestra a esta imaginación creativa, ¿no? De transportar esos significados, de construir esos significados, y esa capacidad imaginante pensarla así, como hoy, con palabras, claro, con sonidos, con pinceles, con tecnología, con colores, pero por sobre todas las cosas, con voces propias y juntas. Como, paren que yo soy una pampeana que me emociono rápido. Desde una hospitalidad, me parece, desde un lugar de esas pasiones claras, ¿no? De esas pasiones que hermanan y son tan fecundas. Porque pensando estos 530 años a futuro, me gusta pensar el plano de la narración, de la historización y del relato también en la escuela y también en la universidad. Porque si no, el plano de nuestras concreciones restringe ciudadanía, y me parece que ese es un desafío para los próximos 530 años. No sé si nos encontrará en Mar del Plata, en La Pampa, en Rosario, pero estaremos allí, me parece, ¿no? Tomando la pluma, tomando la palabra, escuchando voces. Me parece que es fundamental que sigamos entendiendo que enseñar es contar historias. Y eso me parece que lo podemos escribir juntos en la tarde de hoy, en ese gran paddle, y convertir en un paddle, por lo menos de nuestra América, en la que podamos escribir la mayor cantidad de personas posibles. Esa que, como nos recuerda Cristina Martínez, no pueden quedar afuera porque no tienen zapatos. Algo de eso pondremos en el paddle.
Y ahí estoy, Ileana, tal vez en el chat escribiendo algo de lo que explicaste al principio, más que nada para los que se van sumando, como para que sepan cuál es la actividad que estamos llevando a cabo. Gracias, Chachi. La idea es que escribamos ya, chiquillas. ¿Qué dicen ustedes, Silvina, Ileana? ¿Qué dicen? Sí, sí, ahí está para ir escribiendo, ¿cierto, Silvina? Sí, sí. Pero bueno, la idea, lo rico es que todos y todas, todos podamos aportar un granito a esa carta, para que entre todos podamos componerla, reescribirla, ¿no? Con esto que decía hoy María Marta, que es no el objetivo, sino el deseo de, de deseducarnos, ¿no? En estas jornadas y en esta propuesta de este año de las jornadas territoriales. ¿Alguien más? Que quiera que se escuche su voz. Tal vez hay gente que fue ¿no? a buscar un tecito, un cafecito o algo y no sé si está escuchando aún, ¿no? Yo a raíz de lo que dijo recién Chachi, hoy a las 8 de la mañana un encuentro con estudiantes de cuarto año que están a punto de ser maestras, porque hay un solo maestro, todavía sigue sucediendo eso, que charlábamos el otro día, que bueno, cuando se habla de que las cuestiones, que el feminismo ya llegó a la cúspide de su lucha, ¿no? Y todavía no, porque la mayoría de las chicas siguen siendo maestras. Y también se emocionaban porque han recorrido las escuelas y las situaciones que están pasando, están tan bravas las situaciones en las escuelas. Y quería traer lo que dijo Chachi, si me permiten, mientras vamos pensando, una cosita que escribió La Rosa, que es muy interesante sobre la función de la escuela, que a pesar de todo no tiene que estar acá. La Rosa dice, la escuela es comunista porque es el lugar de lo común, es el lugar de la común. Dice, cuando la escuela surge en la modernidad, lo que hizo fue sacarle a la aristocracia la mano de obra esclava, a los niños que estaban trabajando, ¿no? Y entonces lo lleva a un tiempo-espacio diferente de la producción, el tiempo-espacio de la escuela, el tiempo del ocio. Entonces dice, habla de Rancière, y a ver si puedo extraer, dice, el argumento principal para justificar que nadie pueda salir de su lugar no es la diferencia de capacidades, sino el uso del tiempo. Los artesanos no pueden pensar ni aprender por el puro placer de aprender, ni participar en política porque no tienen tiempo. El factor de exclusión es la ausencia de tiempo o ausencia de ocio. Y en unas líneas que parecen remitir a ese libro extraordinario que es La noche de los proletarios, afirma que la emancipación obrera comienza con el gesto de ganar, sobre la noche destinada a reproducir la fuerza de trabajo, el tiempo de leer, escribir o hablar, no como obrero, sino como cualquier otro. El camino de la emancipación comienza por la apertura de un tiempo que no se tiene. De ahí que la escuela, en tanto que consiste precisamente en un lugar en el que hay tiempo para leer, para escribir y para hablar, sea un lugar en el que los seres humanos pueden salir por un tiempo de su condición, pueden ser como cualquier otro y pueden imaginar la posibilidad de ser cualquier cosa. Es el lugar localizado fuera de las necesidades del trabajo, el lugar donde se aprende por aprender, el lugar de la igualdad por excelencia. Silvia se había anotado en el chat. Silvia, ¿querés tomar la palabra?
Bien, cualquier cosa por si se sumó alguien, recordamos cuál era la idea, ¿sí? Si nos animábamos a ir poniendo y animarnos, que no importa, acá nadie nace sabiendo todo y todos tenemos dudas, en las educaciones que necesitamos, algo que nos haya resonado particularmente durante estas jornadas, un deseo de deseducarse sobre algo en particular. Eso era la idea. Silvina, ¿vos fuiste registrando ahí en el Padlet? El aporte de Chachi. Ah, bien. Y yo también tenía, bueno, de lo que, digamos, el bloque de apertura, que fue el único, porque bueno, yo soy estudiante de la licenciatura, trabajo doble turno, por eso acá pedí rescate a Ileana, me habían propuesto para este bloque, pero bueno, no tuve oportunidad de ver los otros bloques, de poder escucharlos ni estar, entonces bueno, hoy entre los recreos de ayer trataba de ver pedacitos, ¿no? Y bueno, y algunas preguntas por ahí que puse como para, digamos, orientar o disparadores, principalmente del bloque de inicio, ¿no? Es que, bueno, recién Ileana habló sobre ello, es, bueno, por ahí pensar en qué queremos o qué necesitamos desaprender, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro rol, desde nuestra profesión, desde nuestras vivencias, ¿no? Desde nuestras subjetividades. ¿Qué realmente hoy quisiéramos desaprender? Que podría ser un cimiento para esta nueva carta fundacional, que obviamente va a estar en constante construcción, ¿no? O bueno, también tomaba algo que dijo Dora hoy, que decía cómo gestar hablaba de la educación de ruptura, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo gestar desde nuestro lugar, cómo hacer, ¿no? Para dar lugar a una educación de ruptura. ¿Sí? Pensar en estas ideas. O qué hacer con los discursos omnipotentes, también decía Dora hoy. Estaba pensando ahí. Mari, vos estás, ahí estás. ¿Cómo andás, Mari? Te he visto, cuando he podido por momentos participar también, que vamos dando clases y volvemos, te he visto por ahí. Algo circulando entre tu experiencia de estudiante como maestra y ahora como estudiante de la licenciatura, deben dar varias ideas dando vueltas por ahí, supongo. Perdón, pero sé que tenés mucho para aportarte. Me sale la maestra. A mí, Lea, hola a todos. Sí, yo me quedé pensando esto, ¿qué deseducaciones pretendemos, ¿no? Y una de que me queda siempre picando es esta del inconsciente colonial que tenemos, ¿no? De lo inconsciente que somos cuando estamos dando vuelta sobre esto de lo colonial, que no nos damos cuenta. Entonces la pregunta es, todo esto que estamos viendo, ¿cómo nos pone en primer plano aquellas cosas de las que no nos damos cuenta que hacemos en los actos, en nuestro vocabulario, en el cotidiano? Creo que más que cuerpo ya se nos ha hecho inconsciente, ¿no? En términos freudianos diríamos esto. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo sacarnos esto que hacemos cuasi, no sé, naturalmente, por ponerle una palabra, y que no es tan natural, porque estamos aprendiendo que todo esto es una construcción, que nos han construido como sujetos coloniales, y sujetos a su vez a las colonialidades que hoy todavía están circundando en todos lados, no solamente en la escuela. Cómo ir, no en contra, pero sino a desarmar estas cosas, a deseducarnos de estas cosas. Esa es la pregunta que me estoy dando ahora como máquina, en estos momentos como docente y como estudiante. ¿Cómo hacer que mi inconsciente se deseduque?
Yo siento que también con esto que hablamos de la huella herida, que no siempre una huella implica una herida, pero bueno, en este caso pienso que sí, que en la mayoría de las ocasiones sí sucede, sobre todo con esto que nos atraviesa o que nos compone, como dice Mari, y hablando de inconsciente consciente, hacernos conscientes de esta huella, por decirlo de alguna manera, de esta herida, también trae esa problematización de en qué colaboramos a reproducir, ¿no? En los actos, en nuestros discursos, en las aulas, en las crianzas, bueno, en lo cotidiano, en la vida misma. Y creo que esto, vivenciarlo, hacerlo consciente, poder haberlo sentido latir, ¿no? Durante estos 2 días y bueno, y mañana presencialmente, creo que eso colabora a pensar horizontes decoloniales, ¿no? Porque estamos hablando de poder hacer carne de esta huella que es colonial y que convivimos y que quizás tengamos que convivir siempre, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que poder hacernos conscientes colectivamente, también como decía Chachi, esto de sentirnos acompañados, es decir, que entre todos se puede también hablar, pensar, no tener miedo a equivocarse, como dice Eliana, nadie tiene lo correcto, porque es lo que nos va pasando, lo que vamos problematizando, lo que nos va lastimando, lo que vamos sanando juntos también. Así que creo que esto para mí es una esperanza me emociono, pero no, siento que es una esperanza de eso, de poder pensar horizontes descoloniales, y no hay otra manera que no sea colectiva. Y mañana en el cierre, que también es eso, es vida, es canto, son niñas que están construyendo una escuela de barro, me parece que va a ser muy hermoso también, que es un montón de la universidad, que abra sus puertas y que ya no se sientan esos muros sin vida, ¿no? Y que esté la vida ahí. De eso también hablaba, bueno, en la aperturadora, que es lo que vi, esta cuestión, ¿no? De la escuela, de trascender la escuela, de derribar esos límites, de ir más allá, de esta cuestión de la extensión, sí, también. Ahí escribieron en el... perdón, Laura. Después no, digo, de trascenderla, pero a la vez de habitarla de otras maneras, como dice Ileana, o sea, no se puede quitar el valor tan preciado de lo común que tiene la escuela, porque más allá de que podamos buscar formas alternativas, de que para mí la educación es vida, es todo, que tiene que ver con la naturaleza, que somos nosotros mismos, con la conexión con un entorno, con los demás, la escuela reúne, y eso no hay que perderlo, y por eso también en el día a día y en las pequeñas cosas, en los discursos, en lo que podemos transmitir, en lo que vivenciamos, en cómo nos vinculamos, también está ese horizonte. También está en la escuela, es algo que no podemos, que creo que es eso, que es parte, es vida la escuela también, ¿no? Nos reúne a todos. ¿Querés leer, Silvina, lo que pusieron ahí en el chat? Sí, pusieron, espera que suba un poquito, Janina puso, bueno, el tema de los prejuicios de género, que bueno, eso justamente deberíamos desaprender, y bueno, comenta una anécdota, dice: mi nena, que tiene 6, me dio una lección día tras día, cuando hablábamos de colores para un traje, para su cumple, y me dijo: mamá, los colores no tienen género. Tal cual. ¿Puedo contar una pequeña historia? Sí. Claro. Con este tema de cómo desaprender. Y entonces cuento mi pequeña historia de cuando desaprendí algo. Hace muchos años. Estábamos compartiendo con Chachi el jurado evaluador de un trabajo de la especialización en docencia universitaria. Y en el momento en que terminó la exposición de la estudiante o el estudiante y nos ponemos a conversar sobre la evaluación,
Chachi me enseñó, logró que desaprenda algo innecesario, y me enseñó el valor de poner un 10, el sentido y el significado de poner un 10, pero no para mí, sino para ese estudiante. Y con las preguntas que Chachi me invitaba a responder, con esa forma, Chachi, amorosa, gracias a esa conversación, a poder tenido el placer de esa conversación, yo pude desaprender algo que estaba mal en mí, y que era la manera en que yo entendía la evaluación. Y Chachi me habló de lo que podía significar para el estudiante tener un 10 a horizonte, o sea, qué le habilitaba en su persona, qué horizonte le estaba mostrando. Y no me lo voy a olvidar nunca, Chachi. Gracias. Buenísimo, Mar, buenísimo. Yo digo, a mí me encanta pensar que una cosa de la que tenemos que desaprender es a confiar en nosotras. Nos han enseñado de tal manera de que las y los docentes no somos nada, no aportamos nada, no movilizamos políticamente nada, que es lo mismo que estemos a que no estemos, que es lo mismo que vayamos a la escuela a que no vayamos, que enseñemos a que no enseñemos, que a mí me parece que es fundamental recuperar la confianza en nosotras, esa confianza que hoy Pepe y nos ayudaba a pensar desde los contextos políticos, volver a la politicidad de nuestros roles desde el lugar de la intencionalidad fuerte, decidida, confiada, no neutral, con entusiasmo. Me parece que a esa escuela, sentí que de esa escuela estaba hablando Laura recién, de esa escuela que nos necesita desde este otro lugar, que nos necesitamos desde otro lugar, y que acá coincidimos en que nos estamos formando en las mismas instituciones que nos reúnen, escuela, universidad y vida, ¿no? Las tres dimensiones, también sobre las que dibujaron hoy nuestras compañeras, también sobre las que se hizo el relato. Y confiarnos me parece que es una dimensión necesaria en ese sentido. Por eso está bueno que podamos recuperar cómo aprendimos entre nosotras estas cuestiones, ¿no? Y cómo seguiremos aprendiendo. Ustedes son mucho más jovencitas que algunas que nosotras, entonces hay un camino, me parece, que está mucho más fortalecida porque a nosotros nos educaron desconfiadas también. Y en cambio ahora la vitalidad pasa por esos otros vínculos. Me parece que hay que animarse a escribir distinto. Y a Mari capaz que le ayudaron a pensar que la maestra no era tan importante como la profesora. Y a mí me enseñaron a pensar que la profesora de secundario no era tan importante como la profesora de la universidad, porque uy, cuánto sabía la profesora de la universidad. Y resulta que yo en la vida aprendí que no hay nada más complejo que enseñar a leer y a escribir. Pero de esa enseñanza de Pablo Freire, ¿no? De leer las lecturas de vida y de mundo. Me parece que esos son, que para los matecitos de hoy por lo menos, yo quiero estar en esa foto Sí, de Mar del Plata. Qué ahí, fantástico. tomando unos mates con torta, queremos estar todas, vamos para Esa allá. foto da en mí, mira lo que es esa foto. Salud, marplatenses. Se está poniendo para el mate y la torta. Anímense los que están por ahí a arrimarse al fogón, a participar, a decir algo por ahí. Mira, ahí participó Silvina, está por ahí Silvina, Sí, sí. lee vos, que Sí, tenés sí. una voz muy linda, Silvina. Mira, Paula puso algo, que Paula, si querés comentar algo de lo que pusiste que está re bueno, y después Sí. Janina. Justo le iba a decir.
Bueno, hola, ¿cómo están? Qué lindo encuentro. Ay, yo también Hola, quiero estar en Paula. esa foto. Hace mucho no las veo. Voy a spoiler un poquito el taller que hacemos mañana, que va un poquito en esta clave, porque lo que estábamos notando también nosotros cuando estábamos haciendo la difusión y armando las actividades, es que se vuelve mucho a esta referencia de que la colonialidad ya pasó, que la colonialidad o la conquista ya pasó, que son esas marcas propias del pasado y que inclusive la problemática indígena como tal y la esencia indígena como tal es establecida en el pasado. Yo soy profe de historia, nos pasa mucho en nuestra propia formación que lo vemos de esa manera, eh, y cuando empezamos después a indagar un poquito en qué implica la colonialidad, más allá de las marcas estas que a veces se vuelven inconscientes, tenemos marcas de colonialidad que están en este momento operando sobre nuestros bienes comunes, sobre nuestros territorios, sobre las mujeres. Recién pensaba esta frase, no sé dónde salió, pero bueno, está circulando mucho, y creo que ya es parte de todo, es que ni la tierra ni las mujeres son territorio de conquista, y que en esa clave también nosotros lo que podemos empezar a pensar es, bueno, qué marcas de la colonialidad se dan, pero también no solamente que se reproducen, sino que están permanentemente en proceso de expoliación también. Eh, no sé, a mí me interpela mucho el hecho de que, por ejemplo, y también pensando esto, yo entro hace un ratito, así que no sé si capaz que ya lo dijeron a alguien, pero esto que ocurre respecto a la colonialidad del saber y del poder, en el momento en el cual nosotros tenemos que definirnos o dejarnos definir por otros, ¿no? En esta clave que comentaban recién respecto de, me hicieron creer que mi saber no es valioso al lado de otros y que nuestro lugar como educadores o como trabajadores y trabajadoras de la educación es reiterar lo que está validado, legitimado desde otros ámbitos de construcción del saber, del poder, del conocimiento. Y en esa clave lo que me parece también que siempre tenemos como que en esta búsqueda del inconsciente colonial que había comentado acá una compañera, hay algo que nos tenemos muy marcado, que es estructural, que es la división social del derecho a enunciar para mí, que el derecho de quienes pueden ser descubiertos y quienes nos descubren, el derecho de quienes son los que conceptualizan y los que citan, que eso también lo vemos mucho, me parece, en el campo de producción académica, y es una violencia epistémica, porque muchos de los que estamos también en ese lugar de la cita o de la reconceptualización, ya estamos tomando saberes populares que están en circulación, que no son validados, que parece que para ser validados tienen que pasar la carta de propiedad del ámbito académico. Y académico digo en general, no solamente universitario, sino que es más que académico, academicista, es un posicionamiento frente a cómo nos pensamos. Eh, Estamos en proceso de armar el taller de mañana, todavía no lo terminamos, porque estamos todo el tiempo ahí con Flor escribiéndonos, a ver qué sumamos, qué ponemos, sigo buscando bibliografía, pero en el medio me surgió una pregunta cuando lo estaba armando, que tiene que ver con esto de, cuando estaba pensando todo esto de cómo otros nos descubren y cómo permitimos que nos descubramos nosotros mismos, digo, bueno, ¿cómo se construye ese nosotros y el otros? Digo, ¿en qué momento nos rompimos tanto que somos los nosotros y los otros desde un lugar que, a ver, sabemos que es una marca clara de la colonialidad cuando esa diferenciación es necesaria porque es la línea entre la humanización y la deshumanización que necesitaba la conquista para poder avanzar en su proyecto político y pedagógico también. Recién estaba, bueno, leyendo a Jorge Santos, que estuvo ayer con nosotros, y hay una referencia que hace recuperando a Adriana Puigros que dice que para Adriana uno de los mayores pecados de la historiografía latinoamericana es no dar cuenta de la potencia pedagógica que tuvo el requerimiento. El requerimiento era se puede pensar como un trámite administrativo, pero en realidad era el momento en el cual llegaba un conquistador o algún representante de la corona a un territorio, le leía, obviamente en español, le leía a los indígenas una carta de aceptación de los términos de la corona y de la creencia católica, y era o aceptás o te matamos, básicamente. Eso es lo que decía el requerimiento, ¿no? Entre comillas. Lo que hacen Puigros y Santos es como, bueno, asociar eso como una marca de la aparición en clave pedagógica en la colonialidad de lo que va a ser
la educación bancaria de que después va a explicar Freire, digamos, cómo empieza desde un marco que, si bien parece que es meramente militar, en realidad genera todas las condiciones para las cuales el inconsciente colonial empieza a instalarse. ¿Bien? Que esto obviamente es muy heterogéneo, a ver si uno empieza a ver también las marcas de la colonialidad en otros contextos. Entonces, por ejemplo, en México tiene una historia muy particular, la marca está permanente, digo, uno va a México y encuentra los templos mexicas, los templos de los aztecas, en medio de la Ciudad de México, entre las ruinas de los mismos cimientos de las iglesias católicas. Quizás eso no nos pasa a nosotros muchos de los lugares que hoy habitamos, quienes estamos acá la mayoría, o por lo menos en Mar del Plata no nos pasa, pero sí lo estoy pensando desde toda la envergadura que implica esta inconsciente latinoamericano también, de cómo se va gestando. Bien. Hay ya termino, estoy hablando mucho, pero hay una frase en México en particular que es muy común, que es, la conocen, chinga tu madre. ¿Saben lo que significa? A ver. Me acuerdo en Amores Perros que dicen mucho así, pero no. ¿Qué significa? Chinga tu madre, chinga significa violar. Chinga tu madre significa violate a tu madre. En México, Octavio Paz trae eso como la carta fundante de la definición de la cultura nueva del mestizo, que es que se identifica, o sea, como tu lugar de posibilidad de continuidad en el mundo y de la vida es identificarte con el violador de tu madre. Estamos hablando de una sociedad mestiza que obviamente, si bien ha habido, sabemos, como en todo proceso histórico, marcas que son muy paulatinas y vinculares más pacíficas, si se quiere, la marca general es la de mestizaje por la violación en América Latina. Y en ese caso, por ejemplo, está la figura de la Malinche, que la Malinche, no me acuerdo el nombre que tenía, bueno, tenía un nombre de indígena, pero la Malinche es la amante de Cortés, va a ser la mujer que va a facilitarle a los conquistadores poder acceder a la entrevista con Moctezuma y acceder al templo de Quetzalcóatl en México. ¿Quién es la Malinche? Es como para la cultura mexicana es una mezcla de la mujer que pudo identificar cómo asociarse a los poderosos, pero también cómo traicionó a su propio pueblo. Esa contradicción está permanente todo el tiempo, digo, que en este momento, en el siglo XXI, sigamos diciendo, viola a tu madre, como diciendo, no sé, liberate de una situación, o tenés que seguir esta línea, porque esto es lo que te va a permitir sostenerte, es clave. Me parece que esas cuestiones siguen marcadas, y no es casual que siempre está la cuestión de género también, me parece que no es casualidad que esté justamente en esa identificación de que la conquista sobre el territorio es la conquista sobre las mujeres, y también la conquista sobre la enunciación respecto de dónde nos posicionamos, si nos ponemos al lado del opresor o al lado del oprimido. Y bueno, todo eso después. Pero mañana lo vamos a estar todo eso, ya paso aprovecho y te paso el spoiler, y lo vamos a estar compartido a nivel local. Pues la idea es para mañana es hacer no solamente un taller de reescritura de manuales, así que también les proponemos, si tienen esos manuales de historia viejos que ya los pueden romper, cortar, pintar, bueno, si los quieren traer, les proponemos que los traigan, y también vamos a estar haciendo un mapeo de la colonialidad y la descolonialidad en Mar del Plata, con unas actividades de cartografía social. Que bueno, va a estar bueno. Gracias. Buenísimo, Paula, gracias. Gracias. Ahí, Silvina, pusieron... ¿Leo el chat? Sí. ¿Te parece, Ile? Sí, Leo el sí. chat. Bueno, Janina, a ver, aquí te subo, creo que era Janina, que aportaba algo más. Sí, Janina dice, somos el sostén de la sociedad, ¿cómo no nos vamos a valorar? Respecto de lo que hablaba Chachi hoy, somos los que formamos a todos los futuros profesionales. Luego Mari comenta, aún las naves colonialistas amarran sutilmente en la escuela. Cristina trae acá algo sumamente interesante, bueno, en relación a lo que hablaba Chachi, también Paula retoma, y dice, me identifico tanto con lo que está hablando Chachi, la profe me invitó María Marta, sí, María Marta, me invitó
a participar del grupo de investigación de la facultad hace un tiempo, y yo todavía no sé por qué, no sé qué puedo aportar, porque no me siento colega, me siento estudiante. Y a mí lo pone entre paréntesis, enseñaron que el docente es ese hombre muy sabio, de traje, que todo lo sabe y es profesional. Y yo solo soy una maestra jardinera. Esto me encantaría desaprender con todo mi corazón. Tal vez quiera tomar la palabra y decir algo más. No le funciona el micrófono, Cristina, por eso escribió. Y lloró mucho. Llorá, Cristina, llorá, llorá. Todo un tema el de la maestra jardinera, todo un tema, que es re importante revalorizar a las maestras jardineras. Pilar del sistema, mirá, pilar, absoluto, la maestra jardinera. Lo que pasa es que en una sociedad que no cuida, una sociedad, por eso está muy interesante lo que plantean muchos, pero la Rosa también, entre otros, en una sociedad del consumo, en una sociedad donde se desvaloriza el cuidado. Y me acuerdo de Estanislao Antelo, que escribe un libro que se llama La falsa antinomia entre enseñanza y asistencia. Muchas veces los docentes plantean, y ahora tengo que asistir también, ¿no? Como que es una palabra menor. Bueno, sí, el cuidado es importante, digamos, el cuidado tiene un valor en sí mismo, pero está desvalorizado en sociedades donde estamos atrás del consumo, estamos atrás del éxito individual, ¿no? Entonces es muy interesante, hoy se habla mucho de las políticas del cuidado, pero qué bueno si estamos para cuidar. Cuando se habla de la maestra jardinera, a mí me encanta Spinetta porque él habla del jardín de gente. Yo antes me enojaba con esa idea del jardín de infantes, ¿no? Y después fui pensando, no, pues está buenísimo, es el jardín de gente que hay que cuidar. Entonces ahí hay que darle vuelta a las palabras. Es el jardín de Hay que infantes. cuidar Sí. para florecer, ¿o no, Ile? Sí, totalmente. Por Hay que eso cuidar jardín. la gente, hay que cuidar las plantas, los niños, la vida, hay que cuidar. Así que nosotras mismas tenemos ahí que pensarnos y valorar lo nuestro. Me parece que también está bueno desaprender esa cuestión, tanto las maestras como las maestras jardineras. Es todo un tema para pensar. El requerimiento, dice Mari, ahí. El requerimiento como metáfora de la colonialidad la podemos ver en las escuelas de orden católico en Mar del Plata, si observamos las construcciones edilicias. Después Janina dice, bueno, respecto de las maestras jardineras, son las señas más amadas, inolvidables, realmente florecen los niños en el jardín. Y yo, si me permiten, voy a meter un poco con lo que a mí me apasiona, que es el juego y la corporalidad. Yo creo que también hay que trabajar la descorporización que nos dejó también la colonialidad, ¿no? Nosotros no tenemos cuerpo, no tenemos juego, no tenemos conexión, y eso también viene de los barcos y de la estructura europeizante. Hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza, hemos perdido la conexión con nosotros mismos. Estaban hablando recién del jardín de infantes, yo esta mañana estuve con un grupo de nenes de 4 en la Granja La Piedra, conociendo por primera vez las cabras, tocando animales, y la verdad, para mí es apasionante ver cómo los más chiquititos todavía se enloquecen y se apasionan, y me quedé pensando en esto recién, ¿no? Como eso, esa vitalidad, esa conexión, la escuela también la fue perdiendo. Entonces me parece que también es una parte del trabajo que hay que hacer, es repensarnos desde ese lugar también, ¿no? Conectarnos otra vez como parte de la naturaleza, como parte corporal de la naturaleza, como seres completos y seres que juegan, porque de hecho la naturaleza juega. Paula agrega, dice, habría que pensar qué otros requerimientos siguen operando. Ayer otra experiencia que hubo en otro instituto con alumnas de segundo año que están con muchos conflictos entre ellas, ¿no? Hay muchas cuestiones post-pandemia que han quedado también o que se profundizaron y trabajaron con todo lo que hay un juego, que quizás lo conocen, así como está el Monopoly,
se ideó un juego que se llama el Coópolis. Entonces, la diferencia es que justamente para sostener esa empresa cooperativa, donde hay un montón de situaciones, a cada una le toca un rol, y puede ser una mujer separada, con 3 hijos, o una abuela a cargo de los nietos, bueno, la empresa se salva mientras que todos se ayuden, ¿no? Y toda la discusión se tiene que dar sin que intervenga la banca, nadie puede intervenir desde afuera. Es muy interesante lo que se fue generando en ese encuentro que tuvieron las estudiantes, porque aprendieron este tema de que si no colaboran, no se salva nadie, un poco lo que se hablaba hoy, ¿no? Entonces, también un montón de cosas para pensar en ese sentido. Y el juego, también lo que planteaba recién la compañera, las cuestiones vinculadas a la competencia, mucho para pensar en ese sentido en la escuela y en distintos ámbitos, en los clubes, en tantos espacios. La cuestión de género que recién planteaba una compañera también, hace poquito, lento viene el futuro, pero viene, dice Benedetti, la comisión directiva de un club muy importante de acá en el Mar del Plata, tuvo una charla de género esta semana. Están tratando de trabajar con perspectiva de género, con todo lo que cuesta. Así que hay cosas que se van haciendo, pero todavía, como decía Mari, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Alguien más quería comentar algo? Ayer charlábamos un rato con los estudiantes respecto a estas dimensiones que sobreviven todavía, ¿no? Como todavía no tenemos instituida en los lugares por donde vamos otras voces que no sean las legales, comillas, las académicas. ¿Cuánto falta para que en nuestras universidades y en nuestras escuelas entren voces disidentes, voces populares, los saberes urbanos? ¿Cuánto falta en nuestras instituciones para que entre otra concepción de tiempo que no sea ese tiempo lineal que nos espera un progreso al que no vamos a llegar nunca porque no es para nosotras y tenemos que pensar uno distinto? ¿Cuánto podemos trabajar en la línea de avanzar, respetarnos en esas diferencias, reconocernos en las diferencias, no jerárquicas, sino participativas, redistributivas? ¿Cómo poder pensar otros modos de producir, saber, conocimiento, que no tenga que ver con ese capitalismo que un poco es lo que Ileana está contando desde el juego, ¿no? Desde el relato con las estudiantes? Cómo pensar un poco esas perspectivas de instaurar lo local como modo de conocernos y de comprendernos sobre lo global, lo universal, y esas excentricidades que nos siguen mostrando como bichos raros en lugar de capitalizar lo propio. Cómo poder pensarnos, ¿no? desde esos lugares y pensarlos en este rol fundante que estamos pensando desde hoy, imaginando desde hoy, ¿no? También me parece que la dimensión del arte hoy le dio, ayer también, porque la palabra de todas las personas fueron sumándose desde ese color también, pero hoy el arte para mí le dio una dimensión y un vuelo distinto a la jornada. No voy a poder estar en Mar del Plata mañana, seguro que mandarán fotos y alguna cosita más, ya será la próxima, pero me parece que por ahí va a venir el oxígeno, y en nuestras formaciones universitarias el arte no está convidado. El libro tiene más peso y tenemos que hacer mucha más fuerza para ayudarnos desde ahí, desde la música, desde la escritura, desde otras voces. Por lo menos, digo, disculpen si generalicé muy abruptamente, estaba pensando más bien en la universidad por la que yo, en las universidades por las que yo transito, ¿no? Bueno, he leído, creo que no queda nada por leer en el chat. ¿Alguien más que se quiera sumar?
Ariadna, ¿querés decir algo? Yo dejé mi aporte en el Padlet, que lo acabo de escribir, Ah, pero nada, me da un poco de vergüenza leerlo. sí, Adelante, adelante. Mirá, vamos. estamos entre nosotras acá. Bueno, a ver, para que voy para el lado donde lo tengo escrito. ¿Ahí me escuchan? Ujú. Sí. Bueno, lo titulé Los nombres. Yo no sé si era la consigna explayarme tanto, pero bueno, me salió. Capaz que hay que revisarlo en algún momento. Desaprendamos los nombres. Desaprendamos los nombres que nos dan identidad, que son previos al día en que nacemos y que cargan una historia más profunda de lo que podemos imaginar. Desaprendamos la escucha. Desaprendamos la escucha de aquellos nombres que no son normales y escuchemos esos otros que son de otros, pero que son míos también. Esos nombres que narran una historia y que cuentan más de lo que podemos explicar con palabras. Desaprendamos la mirada. Desaprendamos la mirada extraña hacia esos nombres llenitos de política y sentido social, porque todos los nombres la tienen y son, además, una forma de ser y de estar en un mundo complejo y sensible. Desaprendamos la escritura. Desaprendamos la escritura para que los nombres dejen de ser originales cuando no son comunes o difíciles de decir, sobre todo cuando hay un Maldonado a la vera del río. Y que se siga cantando Juan, Paco, Pedro de la Mar, pero que se gritan tú, Auca, con Aquimei de mi Yatún ancestral. A mi hijo y a mis hermanos con todo el amor de esta Latinoamérica que se está escribiendo a nuestra manera. Perdón por emocionarme, pero... Hay Gracias, una lucha Ariadna. atrás de Qué esos nombres. hermoso. ¿Eh? Hay una lucha atrás de esos nombres. Qué hermoso lo que escribiste. Dice, puso unas palabritas, dice, menos mal. Una Toda belleza, una composición. totalmente. Gracias. El hilo de Ariadna nos ha reunido, ¿no? Qué nombre, compañera, ¿eh? Ahí está Una María vista gusto. levantando. Totalmente. María Marta está levantando la mano, me parece. Sí. Gracias por confundirme con María Marta, porque me siento mucho más joven, ¿no? Y glamorosa. Que va- Em, escuchando esta cuestión de la desvalorización de los niveles que no son universitarios, y todos un poquito más desvalorizados en la medida en que se alejan de nosotros, los universitarios. Y a mí hace rato que me gustaría cambiar el nombre. Bueno, puede sonar un poquito vanidoso, pero me refiero a esta idea de que la universidad es sinónimo de educación superior. ¿Superior a qué? Obviamente a los niveles que la anteceden. Y esto pasó en 1918. Estamos ya en situación de repensar que ese nombre estigmatiza a todos los que nos anteceden. Nosotros somos superiores en la medida en que formamos parte de esta educación superior, y creo que es un resabio que ya nos podríamos sacar de encima. ¿Qué decís, Chachi? Está bueno. Yo se la convido a Chachi porque, bueno, Somos las más jóvenes. porque somos las más jóvenes, Claro. entonces, bueno. Y la otra que tenemos que corrernos, Cris, es de la pluri, de la uni por la pluri. De la universidad por la pluriversidad, interuniversidad, multiuniversidad. Pensemos las versidades varias.
Es como decía Dora, y bueno, lo venimos leyendo a veces, ¿no? Que las palabras construyen sentido, ¿no? A veces se dice, bueno, la reunión puro palabrerío, no, también se construye a partir de la charla. De acá no nos vamos sin que esa palabra después sea acto. De algún lugar algo siempre sale y una se va renovada. Y una de las cosas que pensaba, yo un día nos escribimos con María Marta por alguna cuestión de la materia, le digo, no sabes lo que me pasó, y después en la locura que vivimos, no le conté, todavía no nos encontramos, pero me fui un día desplumada de una actividad que tuve en una institución que trabajo hace mucho, pero a veces me encuentro diciéndole a los estudiantes, no se piensen que las cosas, que las conquistas ya están ganadas. El otro día un docente en un programa de radio que hay en la tarde, los sábados, decía, me encuentro, un docente de años ya decía, me encuentro nuevamente explicándole a los estudiantes que fueron 30.000, porque los chicos están dudando de si fueron 30.000. Un poco lo que decía Dora el otro día, ¿no? Con estos discursos del odio. Es como que hay que volver y hay que volver y hay que volver sobre la historia, sobre la memoria liberadora, diría Giroux. Y lo cito porque son referentes, por lo menos son los que nos han formado y nos dieron sostén. Y una cosa tan simple como trabajar esto que es maestras argentinas en una escuela donde las chicas bailan, se forman como profesoras, pero vienen bailando y la cuestión de género está muy atravesada, porque se formaron como bailarinas clásicas, con mucho trabajo sostenido, de venir trabajando la cuestión de género, lograron entre ellas, querían discutir si ponían día de los y las maestras, de les maestres. Les dije que lo discutan ellas, que lo resuelvan. Les alcancé la guía del lenguaje inclusivo de la universidad, que publicó la universidad. Llegué el otro lunes y había mucha resistencia a poner día de les maestres, que una alumna pidió que sea así, porque ella no se sentía identificada si no era así. Logramos poner maestras emancipadoras. Es una escuela que tiende a ser muy conservadora, pero tiene una directora ahora muy interesante, con ganas de cambiar muchas cosas. Y cuando logramos todo, hicieron un afiche muy estéticamente hermoso, porque las chicas son todas así, y luego de todo un trabajo muy arduo, entro al aula y sale una persona del personal auxiliar, una compañera, y se para, cruzada de brazos, y tiene una voz muy fuerte, y dice, no a los gritos, pero sí con esa voz muy potente, diciendo, ¡qué vergüenza! ¿No? En esto que había puesto acá una compañera, ¿cuáles son los requerimientos? Puso Paula que siguen, ¿no? Sutilmente por ahí. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está Domingo Faustino Sarmiento? Esto era para el día de les maestres, ¿no? ¿Dónde está Domingo Faustino Sarmiento? Ahora se festeja todo en este país, hasta los feriados. Justo había sido el feriado por el magnicidio, el intento de magnicidio, o sea que se mezcló todo, ¿no? Esto me da mucha vergüenza, esto es la conmemoración, es el fallecimiento. Entonces salgo y un poco tratando de contemporizar, porque no podía creer lo que estaba pasando, las chicas se metieron en el aula, son chicas de primer año, de estudiantes del profesorado. Bueno, ¿qué pasa? El nombre de esta persona, digo, ¿qué te molestó? No, que no puede ser que esté lo que pasa con esta cartelera. Digo, bueno, le digo, Sarmiento ya lo lloramos tantas veces lo vimos en la escuela, vamos a darle lugar a estas mujeres. ¿Vos las conocías? No, muy enojada, yo no las conocía, pero ahí tiene que estar Sarmiento. Digo, bueno, ¿vos la conocías a Juana Manso? No sé quién es, mira, era una íntima amiga del Sarmiento, digo, mira, le re parecida. Gracias a ella, vos, y vino una profesora, vino una preceptora, ¿qué pasa? Digo, mira, gracias a ella, vos, yo, todas estamos acá. Pudimos aprender y escribir, pudimos seguir estudiando. A mí no me importa, cruzada de brazos, a mí no me importa. Bueno, digo, mira, si vos tenés ahí una cartelera, y si vos querés, armás la de Sarmiento. No, porque el otro día me tuve que aguantar que pongan para el 17 a Sarmiento con la Juana Zurduy. ¿Y qué tiene que ver Sarmiento y la Juana? Entonces yo explicándole que Argentina no era Argentina, que era bueno, toda la cuestión. Pero bueno, después cuando me voy, una alumna me dijo, no le hagan caso a esta profesora y otras que son muy huecas, ¿no? Esto yo no lo escuché, muy enojada. Y entonces ahí
es interesante poder pensar lo que pasa por objetivo y neutral cuando no lo es, ¿no? Tenemos una ley de educación sexual integral del año 2006 y no se implementa, y no se trabaja, y resiste el territorio. Muchas veces no resisten los inspectores, no resisten algunos directivos, otros sí, resiste el magisterio, así lo ven, ¿no? Entonces, y a veces nuestros compañeros auxiliares. Hay una resistencia desde las mismas escuelas. Lo mismo pasó con la materia de construcción de ciudadanía, que venía con una idea, diría, muy de la escuela nueva, muy escolástica, y terminó siendo una materia con notas, terminó siendo una materia con contenido, por resistencia de los alumnos, de los estudiantes y de los docentes. Entonces, por eso hay mucho para pensar en las responsabilidades compartidas. No solo de las políticas de Estado, si nos consideramos agentes de Estado, que yo me considero agente de Estado, hay mucho de responsabilidades compartidas. Seguro que hay responsabilidades mayores, pero me parece que cada uno de nosotros, hay un acto acá, en esto que hoy decía Chachi, y que fuimos hablando, ¿no? Que también decía Cristina, poner las palabras en acto, y que esto de buscar horizontes y correr riesgos, porque siempre corremos riesgos, y siempre nos exponemos. Porque yo me fui muy mal ese día, y me llevó tiempo pensar cómo volver a replantear todo esto que había pasado, sobre todo con las alumnas, porque fue una falta de respeto hacia ellas sobre todo, pero que en todo acto y en todo acto que lleva una dimensión ético-política, siempre nos exponemos, siempre. Pero el tema es que estemos convencidos de lo que hacemos. Y también tener claro qué nos ampara dentro del sistema, no ir solas, eso de la construcción colectiva, ir con otras, porque eso nos da un paraguas, nos da un amparo. Es colectiva, no es individual la cosa. Porque cuando me respaldó la directora, cuando se pudo dialogar, yo ya no estaba sola. Y eso hay que aprenderlo, es en grupo, es colectivo, no va por otro lado. Estoy diciendo cosas que ya se han dicho mucho, pero es que hay que volver a hablarlas. Es como este profe que dice, tengo que volver a escribir, a decir que aunque si fueron 30.000, 40.000 o 5, no tienen que haber sido ni uno. Bueno, es que es así, es un trabajo de hormiga, ¿no? Y yo, Chachi, lo que veo es lo que vos decís, que vengo más bien de los niveles inferiores, en esto que decía Cristina, yo veo mucho en María Marta, en Luis, mucho intento de todo eso, ¿no? De darnos un lugar a todos, a todas, a todes. Acá cuando esta compañera pone maestra jardinera, que María Marta la invita, yo veo unos intentos nunca vistos, nunca vistos. Creo que ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Incluso tengo hermanas que vienen de la universidad y sobre todo alguna muy enojada, con experiencias que han tenido como estudiantes de la universidad, y cuando yo les cuento, van abriendo la mirada sobre lo que va pasando, por lo menos con esta carrera y con este grupo de gente que tienen otras intenciones y que están abriendo, y pienso que otros van a tener que empezar a imitar. Me parece que hay otros tiempos mejores, a pesar de lo que está pasando en Italia y en Europa. Sí, yo Bueno, doy fe totalmente, Eliana, de lo que decís, porque Mar del Plata nos cobijó a todas. Hoy lo decía Pepe, lo decimos nosotros de acá. La generosidad y el corazón no están ahí, no están distantes en ese lugar. Y me parece que todo lo que podamos sostener, como nos sostuvieron y sostendremos nosotras, es bien importante poder pensarlo desde ahí. El tema es que todavía la universidad le cuesta dar en más de una situación ese paso, que me parece que esto es lo bueno de esta multiplicación de la que estamos hablando. Hace 10 años atrás, a lo mejor, María, Cris, hace 10 años atrás éramos 5 en una mesa, ¿verdad? Y hoy este equipo son 100 personas. Ayer estaba además en la evaluación de Mariana, en la dirección de CIMED, y miraba en detalle los equipos que han formado desde Mar del Plata, la cantidad de personas que involucran en cada uno, la cantidad de líneas de investigación y de trabajo,
Y la verdad que eso es una caricia al alma, aunque no estemos ahí, porque es una manera de pensar, primero que Mar del Plata está siendo un espacio de una fertilidad que ustedes tienen que ser conscientes y cobijarnos al resto para que nos sigamos sumando desde ese lugar y poder pensar desde ahí estos roles, ¿no? Estas nuevas dimensiones, que no son nuevas, pero son estas miradas políticas que tenemos que todos los días abonar, porque nos gana la pulseada si no, si no estamos juntos, si no estamos desarmando esos argumentos que todos los días naturalizamos y que nos duelen y que nos lastiman. Y claramente llorar el femicidio está, claramente, porque tuvimos la oportunidad todos los días de llamar a nuestras estudiantes por su nombre, no importa cuál fuere. Y aún en la universidad nos cuesta, y tenemos nombres administrativos que nos cuestan corrernos. Entonces, comparto absolutamente lo que estás planteando desde todos los planos. Tenemos ahora, somos portadoras responsables de esa ley de educación sexual integral, de los derechos humanos, de la ley de política ambiental integral, digamos que son todas las dimensiones que el racismo, el patriarcado y la colonialidad instaló expoliando derechos y naturaleza desde hace 530 años. Hoy vuelven a estar en nuestras manos con esta legislación. Pero no solo por la legislación, es nuestra propia convicción y nuestra propia vida. Esa es la diferencia de hace 530 años. Y eso me parece que es lo que este padre está escribiendo, ¿no? Lo que estamos escribiendo hoy. Bueno, leo, Ileana, ¿te parece? Los últimos comentarios. Dice María Alicia Ruiz, bueno, que no está de acuerdo con que debe cambiarse el nombre de nivel superior, que es una cuestión mera de escalones. Si lo que no me parece, sí, lo que no me parece es considerar a los otros niveles como con menor valor, y que todos valen. No sé si por ahí María Alicia, quiere ampliarnos un poquito esta idea. Bueno, después Janina también aporta, dice, bueno, mis hijos van a una escuela católica, les dan ESI desde el jardín, y hace unos años se cambió el uniforme por un inclusivo igual para todos. Depende mucho de la conducción de las escuelas. Yo soy docente de nivel secundario en escuelas públicas, y creo que en pública hay mayor resistencia ante la ESI. La diferencia está en los jóvenes que tienen otra mirada, más fresca y más abierta a la sociedad actual. Bueno, Cristina dice, qué hermosa jornada, qué lindas palabras que regalaste, colega Ileana. Vos fuiste una de las primeras en el seminario 1, Pedagogía de Lenguas Vivas. Dijiste, nosotras, y solté la lapicera y levanté la cabeza, porque sentí que me estabas hablando a mí. Debe ser el seminario que hicimos con María Marta, al principio, antes de teorías, me parece, cuando recién se iniciaba la carrera. Sí, así es. Bueno, gracias. Es que a veces somos todas mujeres y seguimos hablando de nosotros. Sí, tal cual. Bueno, se van haciendo las 7, Silvina. Sí, sí. No sé Así si que por ahí si alguien se quedó con algo ahí que está a punto de salir, que quiere aportar. Yo tomé nota, un montón. Así que vamos a... Igual el pad va a quedar abierto
No sé exactamente, bueno, Rosario ya nos dirá, pero unos días más, como para que sigamos escribiendo, reescribiendo, así que bueno, va a quedar abierto. Un tiempito más. Aclara, dice, pero ese nosotras fue porque nos incluiste en el colegas docentes. Claro, no por una cuestión de género, sino el hecho, esta cuestión del valor, ¿no? De no por lo que venimos abordando. Como nos dice María Marta, esperamos que nadie salga indemne. Bueno, yo debo decir que hace muy poquito ingresé al grupo de investigación GIES, gracias a María Marta, y hace muy poquito fui a la primera reunión, y también los nervios me comían. Y yo decía, ¿qué hago ahí? Con tanta gente importante. Y bueno, la verdad que fue una experiencia, porque tenemos eso, ¿no? Como esta cuestión de esta diferencia terrible que nos han formado así, nos han hecho aprender, ¿no? Y esto mismo que decía la compañera y bueno, ¿qué puedo sumar yo? Y bueno, debo decir que ese encuentro fue hermoso y que me sentí bien, que me sentí súper bien, y la verdad que eso es increíble. Creo que es de esta oportunidad que hablaba bueno, Chachi y otros y otras. Y yo pensaba así con lo que estás diciendo, cuántas veces hablamos de que la universidad tiene que abrir las puertas, pero no la abrimos ni entre nosotros mismos. Así que yo lo que le decía a Cristina, que además Cristina fue estudiante nuestra en pedagogía social, que no lo va a decir acá seguramente, pero tiene una forma de escritura tan hermosa, tan poética, y me parece que lo que nos falta también es eso, no solamente la escritura desde lo que conocemos de la alfabetización académica, sino que también nos falta atravesarnos por otras narrativas. Y nos falta muchísimo, nos falta tener un poquito más de sensibilidad en la comunicación en general. Así que, Cris, bienvenida. Se me ocurren cositas para trabajar con vos si te sumas. Yo me quedé pensando en este 10 de Chachi, perdón. Me quedó resonando que digo, lo digo, no lo digo. Me quedé pensando porque siento que fue re lindo que pueda traer esa enseñanza, ¿no? Que fue tan movilizadora. Y creo que porque también creer, primero en nosotros mismos, pero sobre todo a que aprendamos a confiar. Entonces las notas, ¿no? Hablando de los niveles, de las jerarquías, de lo meritocrático, hay mucha cuestión ahí. Pero esa anécdota de lo que significa ese 10, que es ese horizonte, ¿no? Para el estudiante, no para nosotros mismos, sino para... es confiar en todo lo que le puede traer. En las escuelas experimentales, que es, bueno, donde van mis hijas, y que hace mucho tiempo que estoy en el proyecto de la escuelita experimental de acá, en su momento, hasta el 83, que se hicieron públicas, tenían que presentar boletines. Ahora, desde el 83 ahora no lo tienen, pero en ese momento sí, y todos los boletines que presentaban, porque en realidad no los tenían, sino que los armaban para poder presentar para poder acreditar el año, todos tenían 10. Entonces decía, pero ¿cómo puede ser que todos saquen 10? Es imposible. ¿Y qué le decían los docentes y los directores de instituciones? Todos dieron lo mejor de sí, no pueden sacar menos que un 10. Y me retrotrajo a eso y me parece tan importante, ¿no? Así que gracias por compartir esa anécdota tan hermosa. Ahí María se acercó a la cámara, se acercó 2 veces o 3, así que la tercera es la vencida. Me pasó varias veces que vine a decir algo que dijeron ustedes mientras yo esperaba, para lo cual sigo como celebrando esta composición, ¿no? Donde ninguno es imprescindible, pero somos todos importantes y estamos como dichos en esto que tiene la familia, pero la familia elegida, la que se construye como la que construimos en la licenciatura con ustedes y como la que construimos con Chachi y Silvia y la gente de la
Pampa y con Pepe y demás, tiene como esa cualidad mágica, ¿no? Que uno puede no estar, pero sigue estando, porque es parte como de una red que se mueve en una ola conjunta. Nada, yo me siento como muy orgullosa de mi pertenencia a esto, ¿no? También tenemos que ir a conquistar a aquellos que, justo a los que piensan diferente, ¿no? Tal vez salir de nuestra comodidad e ir por aquellos que no resuenan con las cosas que sentimos, pensamos, porque si no renunciamos un poco y tenemos que ir no a enseñar, sino a aprender de eso, a comprender, a construir una tercera cosa en todo caso, una cuarta, una quinta, todas las que sean necesarias. Hay que encontrarse con lo feo, con lo que da disgusto, con lo que da bronca. Me parece que un poco la valentía a la que nos invitaba Cristina, en mi caso la interpreté por ahí, ¿no? Pero bueno, qué lindo celebrar entre amigos. Nosotros acá nos dimos el gusto de tomar la merienda y de escucharle. Ojalá nos hubiéramos podido invitar a todos, pero una forma también de compartir, ¿no? De mostrar esto, que somos, estas estamos, el grupo amplía, se retrae como un movimiento orgánico, natural, digo, el grupo de todos. Bueno, y el desafío de ir a conversar con los otros. Me parece eso, quería compartir. Y agradecer profundamente a Rosario, que va a andar por ahí, que se cargó de la organización integral de la jornada, pero también al resto de la gente del grupo, a Chachi, a Pepe, a todos, nada, que, bueno, Cristina, Isabela, a mis amigas, soy feliz, estoy feliz de eso. No importa, pero es lo que siento, ojalá que lo sentamos, que sea un sentimiento común, creo que sí. Bueno, y yo con esto me despido, pero les dejo un abrazo grande. Gracias, María. Bueno, Ile, te dejo para el cierre. Bueno, gracias a todas por haber estado. Ya son las 7, así que vamos cerrando. Mañana nos espera otra jornada. Las esperamos a quienes puedan estar. Gracias, Chachi, por haber estado. Es re importante la compañía, es re importante todas las que pudieron estar y aportar. Y la de Chachi es muy valiosa porque siempre es tan clara y muy apasionada. La recuerdo, la primera vez que yo la conocí fue cuando se hizo la apertura de la carrera, y vino a convocar desde un lugar así, bien académico y político, y es importante, es fundamental. Somos sujetos y sujetas políticos, así que, Chachi, muchísimas gracias por haber estado, y a todas las que fueron aportando con miedo, sin miedo, con la camarita, estando por detrás, gracias por estar. Gracias al gatito de Paula, gatito, gatite. Hermoso, divino. Deseo. Sí, me están pidiendo que le vaya a dar de comer ya. Así que, cuando se sube es porque acá está diciendo pará la computadora, por favor. Bueno, gracias Majo, que estás ahí, Ariadna, Laura, Mari, gracias a las chicas que tomaron la leche, María Laura y todos los que están con la camarita. Y Silvina, gracias, porque hoy nos estábamos escribiendo las dos con mucho miedo a las nuevas tecnologías, pero así, te mandan y aprendés, y vamos aprendiendo. Yanina, gracias. Un abrazo pampeano para todos. Nos sumamos con Pepe en una organización que es histórica para ustedes, así que las abrazadas así hemos sido nosotras también. Un abrazo. Gracias, Chachi, muchas gracias. Un abrazo enorme. ¡Chao, Cris! ¡Chao, María Marta! ¡Chao! ¡Chao, amigotas! ¡Hasta pronto! Cuídate, nos vemos. Chao. Chao, Ile. Chao, Laura. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, Ariadna. Bellísimo lo tuyo. Ariadna, vos estabas el otro día, porque hay una persona muy parecida a vos, pero vos sos la que estabas el otro día en el café. Estás grabando, Ile, todavía. Sí, ahí desgrabo, pero bueno, a ver, esperen que desgrabo, chicas. Después hay que subirlo, Ile. Sí, tenés razón. Che, pero ahora no veo la camarita, chicas. Pausar, detener.